Álvaro, háblanos de el concepto de gran maestro. Gran maestro. Porque tú eres gran maestro, Sí. ¿cierto? ¿Cómo se sube a gran maestro? O sea, para la gente que igual no sepa mucho, antes de hablar de Sí. cómo lo has conseguido tú, ¿qué es ser gran maestro? Hay varios títulos internacionales que otorga la Federación Internacional de Ajedrez y Gran Maestro es el más fuerte. Entonces, hay Maestro FIDE, que es el primero, que se obtiene cuando tienes un ranking de 2300, ¿vale? Elo. Elo, sí, es el sistema Elo. Ok. No sé, Y- yo lo conozco como Elo, no sé. Sí, el señor Arpad Elo, que me hace gracia que no son unas siglas, es un tío que se llamaba Elo y que... Hostia, qué curioso. No tenía ni idea, la verdad. Sí. Y luego hay maestro internacional y luego gran maestro. Maestro FIDE, si llegas a ese ranking ya tienes suficiente. Maestro internacional cambia bastante. ¿Por qué? Porque ahí tienes que hacer 3 normas. ¿Y las normas qué son? Son 3 torneos con unas condiciones de performance. Entonces tienes que en esos 3 torneos jugar contra, creo que son 5 banderas, que son gente de 5 países distintos. Tienes que jugar mínimo... ¿Que ya tienen ese título? ¿O ¿Eh? que ya tienen ese título, esos 5 banderas? No, bueno, tienen que ser 5 banderas. Es que claro, yo me lo saqué hace 10, 15 años. A ver, era que tienes que tener 5 jugadores titulados, que hayas jugado contra ellos. 3 de ellos tienen que ser del título que quieres obtener, en este caso Maestro Internacional. Y aparte de los 9, creo que son 5 de ellos tienen que ser de distintos países. Es para que... Luego, por ejemplo, sí que puedes sacar normas que se llaman en campeonatos nacionales. De hecho, mi primer norma de Gran Maestro fue cuando quedé campeón de España absoluto, que eso es un poco raro. Habitualmente pues, los grandes maestros son los que ganan campeones de España. Ya. Entonces... Lo hiciste al revés. Lo hice al revés, fue mi primer título. Entonces tienes que hacerlo en 3 y luego llegar a un ranking. El maestro internacional es 2400 y gran maestro es 2500. O sea, gran maestro es mucho más difícil que maestro internacional. Yo creo que maestro internacional, más o menos, siempre hay un debate, ¿no? De todo el mundo puede ser gran maestro, todo esto. Creo que no. Porque al final es cuestión de horas y cuándo las haces, cómo absorbes esa información. Por mi experiencia entrenando, el gran problema es que cuando más tardes, digamos, más tu manera de ser lucha contra eso. Entonces tienes que... Es muy difícil abstraerse a un nivel que cuando lo haces instintivamente como la plasticidad de un niño. Claro, ya no es solo el disfrutar del juego, ¿no? Claro, llegar hasta ahí. Sí, yo, por ejemplo, especialmente con alumnos de más edad, tengo que insistir mucho más en el repaso, no tanto en el siguiente paso. Porque es simplemente pasan 2 semanas, ya no está Álvaro metiéndote a bronca ahí, tienes que calcular, tienes que hacer jaques y ya está. Entonces, para ser gran maestro, o sea, en España, ¿cuántos hay? En España hay bastantes, no sé si hay 30, 40 o así. Bueno, no sé si son en el mundo, tantos, ¿eh? En el mundo hay creo que 1900 debe haber. Cada vez, bueno, con la precocidad que hay, ahora no hace tanto hubo un gran maestro de 12 años. Es que es una pasada. Claro, yo lo saqué con 20, creo. Entonces yo saqué el ranking cuando tenía 17, pero a mí, por ejemplo, me costó bastante sacar las normas. Entonces hay gente que es al revés. Ya. Y, no sé. Y entonces a veces cuando tienes demasiado ranking es un problema porque luego te toca gente floja. Porque estás en el principio del ranking y te van tocando, no te tocan los grandes maestros porque los tienes al lado, porque cómo funciona el sistema suizo. Entonces, no sé, a veces es un poco más complejo. Claro, ¿qué tan complicados son esos 200 últimos de Elo? Porque claro, yo que estoy en igual 600 de Elo, de 600 a 800, pues yo qué sé, es tener 2 o 3 buenos días, de jugar un par de horas y ya está. ¿Qué tan complicado es los últimos 200? Claro, para hasta hacer una gran maestro? referencia, la gente que juega online, claro, es que es muy difícil a veces comparar. O sea, por ejemplo, 2300 es el primer título. 2500 Gran Maestro y Magnus Carlsen tiene 2840. O sea, la gran diferencia entre los grandes maestros y Magnus es la misma que un título que no se considera aficionado, ya se considera que es más o menos bueno, pero por ejemplo yo, más o menos, a un 2300 lo gano consistentemente. Que yo sea gran maestro y Magnus me consiga ganar consistentemente, me va a ganar prácticamente todas, yo voy a hacer algunas tablas, eso seguro, más o menos, espero. Bueno, seguro no, Magnus no. Pero claro, para comparar es que es muy difícil. Pero sí que creo que con los números, si un deporte juegan millones de personas y hay 1800 en todo el mundo, solo que sea gran maestro. Entonces, porque el Elo Online cada vez hay más jugadores. ¿Y qué pasa? Y el Elo cada vez se va bajando más, el Elo internacional. Entonces ahora está pasando una cosa curiosa,
que han tenido un problema durante estos años, que había deflación de Elo. ¿Qué significaba? Que como bajaron el suelo, pues digamos que las medias fueron bajando. Entonces, de golpe yo, por ejemplo, tuve el mismo ranking en 10 años de diferencia, pero en el principio era el 450 del mundo y 10 años después era el 350. Ostras. O sea, claro, y es un poco difícil de interpretar, pero mantener el euro era subir, técnicamente. Yeah. Porque, claro, porque todo ese flujo de gente, y especialmente chavales de la India que vienen con 1000 de Elo. Luego, de hecho, hay una cosa en el mundillo del ajedrez que tenemos aquí en Cataluña, de hecho, es una potencia mundial a nivel de torneos. O sea, puedes jugar un torneo prácticamente cada semana del año y no hay muchos sitios como estos. Entonces, todos los veranos, los 3 meses de verano, vienen unas expediciones desde la India, que son chavales que no han jugado prácticamente a nivel internacional, que se han pegado de hostias para quedar a los mejores de India para poder salir, y se llevan unas bolsas de Elo. Siempre hacemos la coña, ¿no? Que vienen los indios, ¿no? Nos roban el Elo. Pero tranquilamente, sí, me acuerdo que de media había una chica en Twitter que llevaba la cuenta, se llevaban unos 9.000 puntos de Elo. Hostias. Claro, 9.000 es que es un valor, cuando más o menos te haces una idea, ¿no? 2.300, 2.500, tal, que es como... Hombre, sí, el mejor jugador del mundo, 2.800, llevarse 9.000. Colectivamente todos. Yeah. Y entonces, claro, sistemas de ranking, o sea, es un poco difícil de valorar o ser objetivo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, bueno, un concepto, digamos, porque la frase no me acuerdo exactamente cómo era, seguro que suena mucho mejor bien escrita, pero es: el camino al cielo lo sufres mucho y el camino al infierno es muy fácil. Y eso al final es un símil de la vida, que tú cuando estás emprendiendo, estás estudiando, estás trabajando muchísimo, lo sufres mucho, pero es por un bien mayor. En cambio es muy fácil salir de fiesta todos los días, ir aprobando con un 5 o incluso ni aprobar, querer conformarse con todo, eso es lo más fácil. Pero es, digamos, en este aspecto, que no es que vayas a llegar al infierno, pero es la parte fácil porque no estás progresando. En esto es igual, al final. Sí, de hecho, ahora que sacas este tema, esto fue bastante clave en mi progresión como ajedrez, porque yo ahora lo estoy disfrutando más que cuando tenía 15, 16 o empezaba a ser, bueno, ahora no sé, cuando tenía 17, pues estaba en el top 10 mundial de mi edad, más o menos. Pasado. Pero, ¿qué pasa? Llegué a ese punto sin trabajo. ¿Qué quiero decir sin trabajo? Sin conciencia de haber trabajado o haber esforzado. Era como que iba haciendo lo que me apetecía, sin orden y tal, y funcionaba. Yeah. Entonces, claro, yo, por eso mucha gente pues me pasó por la derecha al final para llegar a la élite, porque al final el trabajo, a ver, puedes tener talento hasta cierto punto, pero si no organizas ese trabajo, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando hablabas, ¿no? de que estabas más orgulloso que todo, cuando gané mi campeonato de España, y para mí, claro, yo no sé, era como un hobby que se me daba muy bien. Y ya está. Y un ejemplo que siempre cuento es que, para que veas lo distorsionado que tenía yo, la perspectiva de lo que tienes que hacer y lo que no, cuando quedé campeón de España sub-14, que 2 años después volví a ganar, mi preparación era jugar a Age of Empires 1 hora antes de la partida. Y yo pensaba que eso me beneficiaba. Luego con el tiempo digo, pero Álvaro, ¿es tonto? Entonces muchas cosas me di cuenta que yo pensaba que, no, he ganado porque he hecho bien esto. No, has ganado aunque hacías eso. Pese a eso. Entonces, claro, ahora lo estoy disfrutando más porque realmente estoy entrenando más y entendiendo por qué se me daba bien, qué se me daba mal, qué hacía bien, qué hacía mal, ¿no? Y es curioso, pues, cuando te esfuerzas, lo que tú dices, también valoras mucho más lo que haces. Sí. Por eso yo, cuando tuve la opción con los 17 y 18 de dedicarme, dije, no, si tampoco... No, en ese momento pues hice una carrera, luego me puse a estudiar y tal, y con el paso del tiempo sí que empecé a apreciar y a estudiar y a esforzarme, y en 2018 un punto de inflexión importante fue que gané un Open internacional bastante fuerte, era el 25 del ranking, en Sitges, así que de hecho se va a jugar dentro de un mes. Y claro, ese fue realmente la primera vez que digo, me he esforzado, he trabajado y aquí tengo el premio. Pero eso, claro, te estoy hablando con 25 lo gané o algo así. Ya. Yeah. Todo lo demás era como, no sé, es como, no sé cómo decirlo, como si tú entras en atletismo yendo a correr al instituto y luego yendo a correr a la universidad. Eso fuera tu entrenamiento y resulta que, pues, con eso tienes suficiente, ¿no? Claro, llegará un punto que, bueno, la alimentación que, bueno, la preparación física que, bueno, el gimnasio que, ¿no? Entonces, no sé, es muy interesante. Por eso, sí. Sí.